bienvenidos una vez más a su canal Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. El día de hoy hemos decidido analizar un tema de sumo interés y lo hemos denominado interés legal versus interés convencional ante la posibilidad de la usura. Como se pueden dar cuenta, del título se puede inferir el tocamiento de tres áreas del derecho. Por un lado, el derecho civil, el derecho mercantil también es trastocado, y el derecho penal cuando hablamos de la usura como un tipo penal. Sin más, comenzamos por los conceptos generales. El primero de ellos es el concepto de interés. En esta tesitura se define al interés como la ganancia surgida por el establecimiento de un crédito. Recordemos, hago un corchete en esta explicación, que vamos a hablar de casos muy prácticos, pero para que quede claramente establecida el caso en concreto, tenemos que empezar por un poquito por las generalidades. Entonces, el interés, como lo comentaba anteriormente, es la ganancia surgida por el establecimiento de un crédito. La ley o el Estado mexicano reconoce dos tipos de intereses. Por un lado tenemos al interés convencional, que como su nombre lo indica, de ahí el término interés convencional, que es el acuerdo al que llegan las partes en el establecimiento de un crédito. Por eso se denomina interés convencional, porque es el que se conviene, ¿vale? Y tenemos otro tipo de interés que entra en suplencia del interés convencional. Cada ley sustantiva al respecto nos dice que ante el caso de la inexistencia de un interés de un interés convencional, entra el interés legal. ¿Cuál es el interés legal? El que es fijado por la ley, ¿vale? Y ante este escenario deberíamos analizar la ley en específico o la ley del caso concreto para denotar cuál es el interés legal, ¿ok? Y la usura, que es una figura que se puede traspolar del tipo penal, y por ahí estaba leyendo a una autora que habla de la usura y la define desde un punto de vista muy sociológico. Esta autora nos refiere, estoy errando un poquito en el nombre, define a la usura como la explotación del hombre por el hombre, tal vez recuperando ideas un poquito marxistas, ¿vale? Y tal vez sería una definición un tanto sociológica más que jurídica, pero para efectos prácticos es sumamente atinada, es sumamente pertinente. Establecemos a la usura como el enriquecimiento desproporcional entre sujetos, ¿vale? Una vez que ya analizamos lo que es el interés, los tipos de interés y el tipo penal de usura, pasamos a la siguiente etapa, que es el análisis de los fundamentos legales de estas figuras que estamos tocando en este video. El primer fundamento legal lo encontramos en el artículo 74 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Por qué analizamos esta ley? Porque en específico el artículo 174 nos habla en específico del interés convencional para los títulos de crédito, ¿ok? Como ejemplo de título de crédito, lo vamos a ver en el caso práctico, establecemos un pagaré. ¿Por qué hablamos de un pagaré? Porque el pagaré es el referente más próximo de los títulos de crédito, ¿vale? Entonces el artículo 174 nos le da la posibilidad a los sujetos, al acreedor y al deudor, de establecer el interés convencional que ellos consideren pertinente. ¿Cuál? Al que por acuerdo lleguen, ¿vale? Después tenemos la usura, y lo podemos recuperar desde un fundamento legal, desde el Código Penal, que lo podemos actualizar como fraude equiparado, ¿vale? Y por el otro lado tenemos el artículo
21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay que recordar que dentro de esta jerarquía normativa, los convenios o los tratados internacionales de los cuales México forma parte son perfectamente vinculantes o se deben de aplicar porque naturalmente México ha acordado la firma de estos acuerdos, ¿vale? Entonces ya tenemos al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el tipo penal del fraude equiparado, actualizado como en usura, y el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué traemos como fundamento como fundamento legal estos tres aspectos, estos tres enfoques jurídicos? Porque aterriza al análisis del caso práctico, ¿vale? Y la pregunta detonante sería la siguiente: ¿cuándo podemos hablar de un acto usurario? ¿O cuándo podemos hablar de usura si por un lado tenemos al interés convencional y por el otro lado tenemos al interés legal, ambos coexistentes en el mismo marco jurídico, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, ahorita ya más adelante hablaremos del caso específico, ¿vale? Y la respuesta a la pregunta detonadora es que para que nosotros consideremos que un acto sea considerado como usura o no sea considerado, tenemos que analizar los elementos subjetivos del acto, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos que analizar el caso específico del acreedor y el caso específico del deudor para que un acto por sí solo sea considerado como usurario o no sea considerado como usura. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que se considere usura debemos analizar elementos como, por ejemplo, la inexperiencia, la ignorancia, el estado de necesidad tanto del acreedor o del deudor para que un acto jurídico sea considerado como usura, ¿vale? Inclusive aquí, fíjense, hay una figura que analiza la contradicción de tesis 350 del 2013, que es de la lectura de este criterio jurisprudencial, viene este tema, la lesión como vicio del consentimiento, ¿okay? Y aquí vamos a hacer un alto en el camino para hablar de los elementos de existencia y los elementos de validez de los contratos, ¿vale? Los vicios del consentimiento están perfectamente delimitados como elementos de validez de los contratos. Entonces, transpolamos una figura contractual a la firma de un título de crédito como lo puede ser un pagaré, ¿vale? Entonces, ya pasando al caso, una vez que hemos analizado los elementos conceptuales y los fundamentos jurídicos, vamos a plantear el caso práctico. Y vamos a hablar en específico de un pagaré. ¿Por qué hablamos de un pagaré? Porque estadísticamente los pagarés son los títulos de crédito más firmados por los acreedores y por los deudores. ¿Por qué son los títulos de crédito más firmados? Por la naturaleza ejecutiva mercantil. ¿Okay? Y cuando hablamos de la naturaleza ejecutiva mercantil de los pagarés, hablamos de documentos que traen aparejada ejecución. En términos muy prácticos, cuando hablamos de aparejada ejecución, hablamos de que en el primer momento, cuando se acuerda un cobro de un título ejecutivo mercantil denominado pagaré, notificamos, hacemos el requerimiento de pago y en caso de incumplimiento, embargamos en ese mismo acto. Son las ventajas, son las benevolencias de ejecutar un pagaré. Por esta practicidad, por eso mucha gente, muchos acreedores en su gran mayoría, cuando pretenden garantizar una deuda, la garantizan con un pagaré.
Y aquí hablando de estas cuestiones prácticas, fíjense que pasa algo bien curioso. Si usted le preguntan al grueso de la población cuál es el interés de un pagaré, muy probablemente la respuesta sea un 10%, un 10 o un 15% mensual. ¿Vale? Y cuando hablamos de los usos y costumbres, tendríamos que establecer que en materia mercantil, los usos y costumbres son la fuente primaria del derecho. ¿Vale? Entonces, generalmente cuando se firma un pagaré, se habla de un 10 o un 15% mensual. Ojo aquí, y quiero ser muy reiterativo, tal vez muy recalcitrante en este aspecto. 10 o 15% mensual. Cuando hablamos de este 10 o 15% mensual, hablamos de un interés convencional. Las partes han firmado y han aceptado este elemento porcentual. ¿Qué pasa cuando hablamos de un interés legal, que es una figura que choca totalmente con este 10 o con este 15% mensual? ¿Por qué les estoy diciendo que choca? Porque el interés legal, aquí habría que analizar la materia, si es lo civil o lo mercantil, nos habla de un 9 o un 6%, pero anual. Si analizan cómo es este choque entre el interés legal y el interés convencional, porque si hacemos la división matemática de un de un interés convencional de un 10%, estaremos hablando que el interés legal sería un 0.75% mensual. Y si por el otro lado, si hablamos de un 15%, si lo dividimos o si lo contrastamos con un interés legal, estaremos hablando de un 0.5% mensual. O sea, si se dan cuenta la discrepancia, el abismo de diferencia que existe entre el interés convencional y el interés legal. Y entonces la pregunta es bastante clara. ¿Cuál es el criterio o cuál es la tasa que establecemos ante un título de crédito? Tenemos, por un lado, un interés convencional que surge de los usos y costumbres. Yo les estoy hablando de un 10 o de un 15%, pero como su nombre lo indica, como es el convenio de las partes, pudiéramos hablar de un 50% mensual, de un 100% mensual, de un 1000 tal vez es el extremo, ¿no? Un 1000, un 10,000% mensual, porque al final del día la definición de interés convencional es bastante claro, ¿no? Lo que conviene en las partes. Y si las partes se obligan a un 100% mensual, pues es a criterio del juez considerar ese interés convencional versus o en discordancia del interés que marca la ley, ¿no? ¿Cuál es el que marca la ley? Reitero, 9 o 6%, pero esto de forma anual. Y entonces la pregunta sería, ante un litigio, ¿cuál sería el interés que el juzgador debiera considerar si es que existe un interés pactado o un interés convencional? La respuesta la da la contradicción de tesis. Si alguien, corchete, establezco de aquí nuevamente, si alguien quiere profundizar más en la materia, tendrían que analizar la contradicción de tesis 350 del 2013, en donde ponen en manifiesto esta lucha, este choque entre criterios tanto del interés legal como del interés convencional, ¿vale? Entonces les decía, la respuesta ante esta pregunta la da el artículo 350 del 2013, ¿vale? Y podemos sintetizarla sin el afán de, obviamente se cortan muchas partes, habría que entrar de fondo al asunto, pero pudiéramos sintetizarlo, esta contradicción de tesis, al siguiente argumento. El análisis por parte del juez de las prácticas usurarias se debe aplicar de manera oficiosa, pero los argumentos para la disminución
del interés deben obrar en autos para no romper el principio de igualdad. ¿Qué queremos decir con esto? Porque aquí en esta pequeña descripción se ponen de manifiesto varios elementos del derecho procesal. ¿Vale? Entonces vamos a aterrizarlo en un caso práctico. Tengo un pagaré con un 15% de interés convencional. Lo insto por un procedimiento, por un ejecutivo mercantil, esto es, demando el pago, obviamente si cumple las formalidades procesales, se va a acordar la notificación, el emplazamiento, el pago y el embargo. Entonces, cuando ya lo voy a ejecutar, para que este criterio jurisprudencial sea operante, el deudor debe oponer excepciones. Porque hay que recordar que en materia civil o en materia mercantil, que son ramas del derecho privado, hay un principio de igualdad. Y si el juez de entrada analiza este criterio desproporcional, entonces estaría salvaguardando los derechos del deudor sin que éste se presente en juicio. Entonces, si bien es cierto que este criterio jurisprudencial debe aplicarse de manera oficiosa, no menos cierto es, y aquí sería una especie de conclusión, no menos cierto es que para que el juez considere esta desproporcionalidad o este abuso desmedido, el demandado, que es personificado por el deudor, debe oponer excepciones y debe obrar en autos esta desproporcionalidad entre el acreedor y el deudor, entre el actor y el demandado, para que el juez, de manera oficiosa, sin que vulnere el principio de igualdad entre el actor y el demandado o entre el acreedor y el deudor, reitero aquí, regreso al argumento central, para que lo debe analizar de manera oficiosa para que el juez no vulnere el principio de igualdad. Entonces, anticipando una especie de conclusión, para que se dé esta figura de la posibilidad usuraria, el demandado debe oponer ciertas excepciones y en los hechos, en los autos, nos dice este criterio jurisprudencial, debe quedar demostrado de manera fehaciente que se abusó de la ignorancia o de la extrema pobreza del deudor, para que luego entonces se haya establecido un interés desproporcional. No podemos, y a manera de conclusión o ya para finalizar este video, no podemos establecer una tasa específica. No podemos decir, no le podemos dar la razón ni al interés legal ni al interés convencional. Tampoco podemos decir que el juez puede considerar o el 9% o el 6% de la materia, ni tampoco podríamos decir que se tiene que considerar el 5%, el 10%, el 15% o el 20% convencional. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque los jueces, de manera oficiosa, tienen que analizar los elementos subjetivos y objetivos del caso concreto. Esto quiere decir, y ya en la práctica, que no podemos establecer un elemento porcentual para deudas entre personas, los famosos prestamistas, o deudas entre instituciones bancarias y particulares, ¿no? Es abismal la diferencia por lo que hace a los porcentajes de interés entre una institución bancaria y entre un préstamo que se realiza entre sujetos, un acreedor y un deudor. En conclusión, podemos establecer aquí dos conclusiones, una en relación a los deudores y otra en relación a los acreedores. A los acreedores les podemos decir que la contradicción de tesis debe ser invocada como un medio de defensa. Lo traduzco. Si yo soy deudor
e instan un ejecutivo mercantil en mi contra para que pueda ser operante este criterio jurisprudencial, yo lo debo invocar como medio de defensa. Entonces, si yo ya me comprometí al pago de un 20% de interés convencional, ofrezco como medio de defensa este criterio jurisprudencial y el juez no nada más es lo invoco, ¿vale? Es lo invoco, pero lo justifico en los hechos. Esta desproporcionalidad, este abuso de mi ignorancia, de mi extremo estado de necesidad, y que el juez, de manera oficiosa, va a entrar al fondo del asunto y puede generar una reestructuración de este interés del 20% y lo puede reducir. Tampoco les estoy diciendo que lo debe reducir al interés legal. Lo puede reducir ¿a qué porcentaje? Pues al porcentaje que el juez considere pertinente con base en lo que nosotros hemos argumentado. Y si nosotros somos acreedores, hay que entender que se deben considerarse las prácticas usurarias. Deben considerarse que las prácticas usurarias no solo pueden ser consideradas un tipo penal, sino que también tienen repercusiones en materia de lo civil o en materia de lo mercantil. Traducido esto, si nosotros somos acreedores hay que tener cuidado en el hecho de que cuando nosotros pactamos un interés no estemos abusando, porque no solamente se nos puede denunciar penalmente, sino en juicio ese porcentaje que ya hemos convenido, a pesar de la aceptación, puede ser reducido por el juez que conozca del asunto. ¿Vale? Pues amigas, amigos, esto sería todo por lo que hace al interés legal versus el interés convencional. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. No olviden suscribirse al canal y no olviden enviarnos sus comentarios. Que créanme que el despacho Galena y Asociados responderá a la brevedad todas las preguntas que se nos planteen. Hasta el próximo video.